Me llamo Diego, tengo 42 años, y hasta hace poco mi vida era una rutina que no me atrevía a cuestionar. Trabajo como editor en una editorial pequeña, paso mis días entre manuscritos y reuniones interminables, y mis noches, bueno, solían ser un refugio de series y un vaso de vino tinto. No me quejo, o al menos no lo hacía, pero esa tarde en el consultorio del doctor Hugo Salazar, algo en mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo, como si el universo hubiera decidido que ya era hora de sacudirme. Todo empezó por un dolor persistente en el hombro. Nada grave, o eso pensaba. Mi amiga Laura, que siempre está encima de mi salud como si fuera mi madre, me insistió en que fuera al médico. No seas terco, Diego, no es normal que te duela tanto. Así que, después de semanas de ignorarlo, pedí una cita en la clínica del barrio. No esperaba nada especial, solo un chequeo rápido, una receta para algún analgésico y listo. Pero el destino, o lo que sea que mueve los hilos, tenía otros planes. Llegué al consultorio con 10 minutos de retraso, sudando porque el tráfico en la ciudad es un castigo divino. La recepcionista, una mujer de unos 60 años con una sonrisa amable pero firme, me dijo que el doctor Salazar me atendería en breve. Me senté en la sala de espera, hojeando una revista vieja sobre jardinería que no me interesaba en lo más mínimo. El lugar olía a desinfectante y a ese aroma indefinible de las clínicas, una mezcla de limpieza y nervios. Había un par de personas más, una señora mayor tosiendo bajito y un tipo joven mirando su celular como si el mundo dependiera de su próxima notificación. Cuando por fin escuché mi nombre, me levanté con la resignación de quien sabe que va a pasar un mal rato. Entré al consultorio y ahí estaba él, Hugo Salazar. No sé qué esperaba, quizás un médico mayor con cara de aburrido y un estetoscopio colgando del cuello como en las películas. Pero Hugo no era así. Tendría unos 40 y tantos, pelo castaño un poco desordenado, con algunas canas que le daban un aire de experiencia sin parecer viejo. Sus ojos, de un marrón cálido, me miraron con una mezcla de curiosidad y calma que me descolocó. Llevaba una bata blanca, pero debajo se notaba una camisa azul ajustada que dejaba entrever que no era de los que se pasan la vida sentado. Diego, ¿verdad?, dijo, extendiendo la mano. Su voz era grave, pero no intimidante, como si estuviera acostumbrado a calmar a la gente con solo hablar. Asentí, estreché su mano y me senté en la camilla. Le expliqué lo del dolor en el hombro, cómo había empezado hace un par de meses, cómo a veces se extendía hasta el brazo. Él escuchaba con atención, anotando algo en su computadora, pero sin apartar la mirada de mí por mucho tiempo. Había algo en su forma de mirarme, no sé, como si realmente quisiera entenderme, no solo diagnosticarme. Vamos a revisarte, dijo, poniéndose de pie. Se acercó y me pidió que me quitara la camiseta. Lo hice, un poco incómodo, porque no soy precisamente de los que van al gimnasio todos los días. Pero él no parecía juzgar. Sus manos, frías al principio, tocaron mi hombro con una precisión que me hizo sentir, no sé cómo explicarlo, cuidado. Me pidió que moviera el brazo en diferentes direcciones, que le dijera dónde dolía más, y mientras lo hacía, empezó a hablar. ¿Hace cuánto que no te haces un chequeo general?, preguntó, como si fuera una conversación casual. Eh, un par de años, respondí, sintiéndome un poco culpable. La verdad es que no recordaba la última vez que había ido al médico por algo que no fuera una gripe. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y negó con la cabeza. Eso no está bien, Diego. A nuestra edad hay que estar más atentos. ¿A nuestra edad? La frase me hizo gracia, pero también me hizo darme cuenta de que él y yo no éramos tan distintos en edad. Mientras seguía examinándome, empezó a preguntarme cosas que no esperaba. Si dormía bien, si estaba estresado,
si hacía ejercicio. No sé por qué, pero respondí con más sinceridad de lo que suelo hacer con extraños. Le conté que el trabajo me tenía agotado, que a veces me costaba dormir porque mi cabeza no paraba de dar vueltas. Él asentía como si cada palabra que decía le importara. El examen se alargó más de lo que esperaba. No era solo el hombro. Me revisó la presión, el corazón, incluso me preguntó por mi historial familiar. Cada vez que sus manos tocaban mi piel, sentía un calor extraño, no físico, sino algo más profundo, como si su atención estuviera despertando algo en mí que llevaba mucho tiempo dormido. No era solo que fuera atractivo, que lo era la forma en que me hablaba, como si yo no fuera solo un paciente más en su agenda. En un momento, mientras me palpaba el cuello para revisar no sé qué, nuestras miradas se cruzaron. No fue una mirada cualquiera, fue de esas que duran un segundo de más, de esas que te hacen preguntarte si el otro también lo sintió. Me aclaré la garganta, nervioso, y él siguió como si nada, pero noté que su sonrisa se volvió un poco más tímida. Creo que el dolor en el hombro puede ser por tensión muscular, dijo finalmente, volviendo a su silla. Probablemente estrés, pero quiero que hagas unos estudios para descartar cualquier problema óseo. Y, Diego, necesitas bajar el ritmo. No todo es trabajo. Me dio una lista de recomendaciones: ejercicios de estiramiento, un antiinflamatorio suave y una cita para seguir el tratamiento en 2 semanas. Pero mientras me explicaba todo, yo no podía dejar de pensar en cómo me había sentido en esos minutos. Vivo, supongo. Como si alguien, por primera vez en mucho tiempo, me hubiera visto de verdad. Salí del consultorio con la receta en la mano y una sensación que no podía nombrar. En el camino a casa, no dejaba de pensar en él, en su voz, en sus manos, en la forma en que me había hecho sentir importante sin siquiera intentarlo. Era ridículo, lo sé. Era solo un médico haciendo su trabajo. Pero algo en mí, algo que había estado enterrado bajo capas de rutina y soledad, empezaba a moverse. Esa noche, sentado en mi sofá con un cuaderno que uso como diario, escribí sobre lo que había pasado. No suelo escribir mucho, pero sentía que necesitaba ordenar mis pensamientos. Hoy conocí a alguien que no sé si volveré a ver, pero que me hizo sentir algo que no puedo explicar. Hugo. Su nombre es Hugo. Cerré el cuaderno y me quedé mirando el techo, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y expectativa. Hice los ejercicios que Hugo me recomendó, tomé las pastillas, pero sobre todo conté los días hasta la próxima cita. No podía evitarlo. Había algo en él que me hacía querer volver, no solo por el dolor en el hombro, sino por esa chispa que había sentido. Era como si, por primera vez en años, tuviera algo que esperar. Cuando llegó el día de la cita, estaba nervioso como un adolescente. Me puse una camisa que me quedaba bien, me peiné con más cuidado de lo normal. Ridículo, sí, pero no me importaba. Quería causar una buena impresión, aunque no tenía idea de por qué. O tal vez sí, pero no me atrevía a admitirlo. Entré al consultorio y ahí estaba Hugo, igual de tranquilo y profesional que la primera vez, pero con un brillo en los ojos que no recordaba. Me saludó con esa misma sonrisa que me había desarmado antes, y mientras me examinaba, la conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. Hablamos de libros, de música, de la ciudad. En un momento, mencionó que le gustaba cocinar, y yo, sin pensarlo, dije que era un desastre en la cocina, pero que hacía un café decente. Un día me invitas a probarlo, dijo, y aunque lo dijo con tono ligero, como si fuera una broma, algo en su voz me hizo pensar que no lo era del todo. El examen volvió a alargarse. No sé si era porque Hugo era minucioso, o porque, como yo, estaba buscando excusas para alargar el momento. Cuando terminó, me dio una nueva lista de ejercicios y me dijo que quería verme en un mes
para evaluar cómo seguía. Un mes. La idea de esperar tanto me decepcionó, pero no lo dije. En cambio, me atreví a preguntar algo que no había planeado. ¿Siempre eres tan detallista con tus pacientes?, dije, tratando de sonar casual. Él se rió, una risa suave que me hizo sonreír sin querer. Solo con los que me caen bien, respondió, guiñándome un ojo. Salí del consultorio con el corazón acelerado. No sabía qué estaba pasando, pero una cosa era clara. Hugo no era solo un médico. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no quería que las cosas volvieran a ser como antes. Esa noche, en mi diario, escribí: no sé si estoy imaginando cosas, pero hoy sentí que él también sintió algo. No sé qué es esto, pero quiero descubrirlo, aunque me asuste, aunque no tenga sentido. Y así, sin darme cuenta, mi vida empezó a girar en torno a un hombre que apenas conocía, pero que ya había cambiado todo. Han pasado 3 semanas desde mi última cita con Hugo, y no exagero si digo que cada día ha sido una lucha entre la razón y algo que no sé nombrar. Me despierto pensando en él, en su sonrisa tranquila, en cómo sus ojos parecen ver más allá de lo que digo. Es ridículo, lo sé. Tengo 42 años, una vida estable, y aquí estoy, sintiéndome como un adolescente que no sabe manejar un flechazo. Pero esto no es solo un capricho. Hay algo en Hugo que me hace querer ser más valiente, más honesto conmigo mismo, y, al mismo tiempo, me aterra. Después de aquella segunda cita en el consultorio, intenté seguir con mi vida como si nada. Volvía a la editorial, revisaba manuscritos, tomaba café con Laura y fingía que todo estaba igual. Pero no lo estaba. Cada noche, al sentarme con mi diario, escribía sobre él. A veces eran solo frases sueltas. Hoy pensé en su voz mientras hacía la compra. Me aclaré la garganta, nervioso, y él siguió como si nada, pero noté que su sonrisa se volvió un poco más tímida. Creo que el dolor en el hombro puede ser por tensión muscular, dijo finalmente, volviendo a su silla. Probablemente estrés, pero quiero que hagas unos estudios para descartar cualquier problema óseo. Y, Diego, necesitas bajar el ritmo. No todo es trabajo. Me dio una lista de recomendaciones: ejercicios de estiramiento, un antiinflamatorio suave y una cita para seguir el tratamiento en 2 semanas. Pero mientras me explicaba todo, yo no podía dejar de pensar en cómo me había sentido en esos minutos. Vivo, supongo, como si alguien, por primera vez en mucho tiempo, me hubiera visto de verdad. Salí del consultorio con la receta en la mano y una sensación que no podía nombrar. En el camino a casa, no dejaba de pensar en él, en su voz, en sus manos, en la forma en que me había hecho sentir importante sin siquiera intentarlo. Era ridículo, lo sé. Era solo un médico haciendo su trabajo. Pero algo en mí, algo que había estado enterrado bajo capas de rutina y soledad, empezaba a moverse. Esa noche, sentado en mi sofá con un cuaderno que uso como diario, escribí sobre lo que había pasado. No suelo escribir mucho, pero sentía que necesitaba ordenar mis pensamientos. Hoy conocí a alguien que no sé si volveré a ver, pero que me hizo sentir algo que no puedo explicar. Hugo. Su nombre es Hugo. Cerré el cuaderno y me quedé mirando el techo, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y expectativa. Hice los ejercicios que Hugo me recomendó, tomé las pastillas, pero sobre todo, conté los días hasta la próxima cita. No podía evitarlo. Había algo en él que me hacía querer volver, no solo por el dolor en el hombro, sino por esa chispa que había sentido. Era como si por primera vez en años tuviera algo que esperar. Cuando llegó el día de la cita,
Estaba nervioso como un adolescente. Me puse una camisa que me quedaba bien, me peiné con más cuidado de lo normal. Ridículo, sí, pero no me importaba. Quería causar una buena impresión, aunque no tenía idea de por qué. O tal vez sí, pero no me atrevía a admitirlo. Entré al consultorio y ahí estaba Hugo, igual de tranquilo y profesional que la primera vez, pero con un brillo en los ojos que no recordaba. Me saludó con esa misma sonrisa que me había desarmado antes, y mientras me examinaba, la conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. Hablamos de libros, de música, de la ciudad. En un momento, mencionó que le gustaba cocinar, y yo, sin pensarlo, dije que era un desastre en la cocina, pero que hacía un café decente. Un día me invitas a probarlo, dijo, y aunque lo dijo con tono ligero, como si fuera una broma, algo en su voz me hizo pensar que no lo era del todo. El examen volvió a alargarse. No sé si era porque Hugo era minucioso o porque, como yo, estaba buscando excusas para alargar el momento. Cuando terminó, me dio una nueva lista de ejercicios y me dijo que quería verme en un mes para evaluar cómo seguía. Un mes. La idea de esperar tanto me decepcionó, pero no lo dije. En cambio, me atreví a preguntar algo que no había planeado. ¿Siempre eres tan detallista con tus pacientes?, dije, tratando de sonar casual. Él se rió, una risa suave que me hizo sonreír sin querer. Solo con los que me caen bien, respondió, guiñándome un ojo. Salí del consultorio con el corazón acelerado. No sabía qué estaba pasando, pero una cosa era clara. Hugo no era solo un médico, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no quería que las cosas volvieran a ser como antes. Esa noche, en mi diario, escribí: no sé si estoy imaginando cosas, pero hoy sentí que él también sintió algo. No sé qué es esto, pero quiero descubrirlo, aunque me asuste, aunque no tenga sentido. Y así, sin darme cuenta, mi vida empezó a girar en torno a un hombre que apenas conocía, pero que ya había cambiado todo. Han pasado 3 semanas desde mi última cita con Hugo, y no exagero si digo que cada día ha sido una lucha entre la razón y algo que no sé nombrar. Me despierto pensando en él, en su sonrisa tranquila, en cómo sus ojos parecen ver más allá de lo que digo. Es ridículo, lo sé. Tengo 42 años, una vida estable, y aquí estoy, sintiéndome como un adolescente que no sabe manejar un flechazo. Pero esto no es solo un capricho. Hay algo en Hugo que me hace querer ser más valiente, más honesto conmigo mismo, y al mismo tiempo me aterra. Otras páginas enteras donde intentaba entender por qué un hombre al que apenas conocía ocupaba tanto espacio en mi cabeza. ¿Y si estoy imaginando todo? ¿Y si solo es amable porque es su trabajo? Escribí una noche con el corazón apretado. El dolor en el hombro mejoró un poco, pero no del todo. Los ejercicios que Hugo me dio ayudaban y las pastillas quitaban lo peor, pero sabía que era una excusa para volver a verlo. La cita estaba programada para dentro de una semana, y la espera me estaba matando. Hasta que, un martes por la tarde, todo cambió. Estaba en una librería del centro, buscando un libro que un autor me había recomendado para un proyecto. Me gustaba ese lugar, con sus estanterías altas y el olor a papel viejo. Estaba perdido en los títulos cuando escuché una voz familiar a mi espalda. ¿Diego? Me di la vuelta, y ahí estaba Hugo. Sin bata blanca, con una chaqueta de cuero negra y una bufanda gris que le daba un aire casi bohemio. Mi corazón dio un vuelco, y por un segundo no supe qué decir. Él sonrió, como si mi torpeza le pareciera divertida. «Qué sorpresa verte fuera del consultorio», dijo, acercándose. Llevaba un par de libros bajo el brazo, y noté que uno era una novela que yo había editado el año pasado. Sí, yo vengo aquí a veces», respondí, intentando sonar casual, aunque sentía que mi cara me delataba.
tú también eres de los que se pierden en librerías. Cuando tengo tiempo, sí, es mi escape. Señaló los libros que llevaba. ¿Quieres tomar un café? Hay un lugar aquí cerca que hace el mejor espresso de la ciudad. No sé cómo acepté. Creo que ni siquiera lo pensé. Solo asentí, y 5 minutos después estábamos sentados en una cafetería pequeña, con paredes de ladrillo y jazz de fondo. La mesa entre nosotros era tan estrecha que nuestras rodillas casi se rozaban, y cada vez que él se inclinaba para hablar, sentía un nudo en el estómago. La conversación fluyó como si nos conociéramos de siempre. Hablamos de libros, de películas, de la ciudad que ambos queríamos pero que a veces nos agotaba. Me contó que había estudiado medicina porque quería ayudar a la gente, pero que a veces el sistema lo frustraba. Yo le hablé de mi trabajo, de cómo editar historias de otros me hacía sentir que vivía muchas vidas, aunque la mía a veces se sintiera estancada. Había una naturalidad en él que me desarmaba, pero también una profundidad que me hacía querer saber más. En un momento, mientras removía su café, me miró directo a los ojos. ¿Sabes? Eres diferente a la mayoría de mis pacientes. No sé, hay algo en ti, como si cargaras muchas historias que no cuentas. Me quedé callado, porque no esperaba algo tan directo. Sentí que me había leído, y no supe si eso me asustaba o me gustaba. Tú también pareces tener historias guardadas, respondí, atreviéndome un poco. Él sonrió, pero esta vez fue una sonrisa más suave, casi vulnerable. Quizás, pero no es tan fácil contarlas, ¿no? El resto de la tarde pasó volando. Cuando nos despedimos en la esquina, con la promesa de volver a coincidir, me di cuenta de que no quería que esto fuera solo una casualidad. Quería más, más de sus risas, más de sus miradas, más de esa sensación de estar vivo que solo sentía con él. Esa noche, en mi diario, escribí: hoy no fue una cita, pero se sintió como una. No sé si estoy loco, pero quiero que esto sea el principio de algo, aunque no sepa de qué. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y ansiedad. Me preguntaba si debía escribirle, si debía esperar a la cita en el consultorio, si estaba imaginando cosas. Laura, que ya sospechaba algo porque no dejaba de hablar de el médico, me animó a dar el primer paso. Diego, por Dios, no te quedes esperando. La vida no es una novela romántica. Haz algo. Así que, 2 días antes de la cita, le envié un mensaje. Simple, nada exagerado. Hola Hugo, espero no molestar. ¿Te apetecería otro café antes de que me tortures con más ejercicios para el hombro? Me costó media hora escribir esas 3 frases, y cuando le di a enviar, sentí que me iba a desmayar. Su respuesta llegó 1 hora después. Ja, 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 nada de torturas, prometo. Café suena perfecto. Mañana, 6 p.m., mismo lugar. No sé cuántas veces releí ese mensaje, buscando señales de algo más, pero al final solo sonreí como idiota. El café de ese día fue diferente. Había una tensión en el aire, no incómoda, sino eléctrica. Hablamos menos de libros y más de nosotros. Me contó que había salido de una relación larga hacía un par de años, que le había costado volver a confiar. Yo, por primera vez en mucho tiempo, hablé de mi pasado, de cómo había dejado de buscar el amor porque me había cansado de salir herido. No sé por qué me abrí tanto, pero con él sentía que podía. Cuando nos despedimos, me dio un abrazo rápido, pero fue suficiente para que mi corazón se disparara. Nos vemos en el consultorio, Diego. Pero no dejes de escribirme, ¿eh? Dijo, con esa sonrisa que ya era mi debilidad.
La cita en el consultorio fue la menos profesional de todas. Seguimos el protocolo, claro. Me revisó el hombro, me dio más ejercicios, pero entre cada instrucción había bromas, miradas, roces que no eran accidentales. Al final, cuando me estaba poniendo la chaqueta, él se apoyó en el escritorio y dijo algo que no olvidaré. Diego, no quiero que pienses que solo estoy siendo amable porque eres mi paciente. Me gusta hablar contigo. Me gusta esto. No supe qué responder. Solo sonreí, nervioso, y dije un yo también, que sonó más torpe de lo que quería, pero fue suficiente. Esa noche, en mi diario, escribí, esto es real, y me da miedo, pero no quiero parar. Los días que siguieron fueron una danza cuidadosa, mensajes, cafés, paseos por el parque. Cada encuentro era un paso más hacia algo que ninguno de los dos nombraba, pero que ambos sentíamos. Hugo era paciente, pero también directo cuando quería. Yo, que siempre había sido de guardarme todo, empezaba a dejarme llevar, y, por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar,